Evangelio de hoy, miércoles 19 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículo 16. Y del 18 al 21. Y 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer. Porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. San José, modelo de fe y obediencia. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy encontramos a una de las figuras más admirables de nuestra fe, San José. A través de él, Dios nos enseña qué significa confiar plenamente en su voluntad y actuar con fidelidad, aun cuando no comprendemos del todo sus planes. En el Evangelio de hoy se dice que era justo. En realidad, quizá no hace falta decir mucho más para retratar a una persona. Decir que una persona que es justo nos habla de que es bueno. No en el sentido de que haga bien las cosas o que sea bueno en su trabajo, sino que es bueno como persona, con todo lo que implica esa bondad. Es bueno en sus relaciones, es bueno en su forma de mirar a los demás. El justo no se deja llevar por la ira ni por la violencia. El justo es pacífico. El justo va más allá de cumplir las obligaciones de la ley, para vivir una vida orientada por la misericordia y la comprensión. Si tenemos un problema, sabemos que podemos acudir a una persona que sea justa, porque nos va a escuchar, atender y comprender. José era justo. No hace falta decir mucho más de él. Es suficiente. Hoy podemos hacer memoria de todos los justos que ha habido. Hay y habrá en nuestro mundo. Son personas que están más allá de las ideologías y de los prejuicios. Por eso son justos. Son personas también que suelen quedar en segundo plano. Lo suyo no es ser protagonistas. Eso queda para otros. Pero están ahí, viviendo una vida sencilla, pero haciendo fraternidad y justicia con su forma de estar. Sabemos que podemos siempre contar con ellos porque son justos. Hacen lo que hay que hacer sin gritos ni alaracas. No se dan publicidad ni bombo. Simplemente están a nuestro lado. Nos acompañan y echan una mano cuando nos hace falta. José era un hombre justo, un trabajador sencillo, un hombre de pueblo que vivía según la ley de Dios. Como cualquier persona, tenía sueños, planes y una vida organizada. Pero en un momento inesperado, todo cambió. La mujer con la que estaba desposado, María, estaba esperando un hijo. Para él, esto debió ser una noticia difícil, algo que no encajaba en su lógica. Sin embargo, en vez de actuar impulsivamente o con dureza, decidió proceder con prudencia y misericordia. Aquí vemos ya una primera enseñanza de San José. Su bondad y justicia no se limitaban a cumplir la ley de manera rígida, sino que iban acompañadas de amor y compasión. No quiso exponer a María a la vergüenza ni al castigo, sino que buscó una salida discreta. Su corazón reflejaba la ternura de Dios, que siempre busca salvar antes que condenar. Pero Dios tenía un plan más grande, y José debía ser parte de él. Es cierto que muchos sacerdotes, monjas y consagrados
No tenían en sus planes dedicarse a Dios de la manera en que lo hicieron. Para muchos, la vocación no era una idea preestablecida, sino un llamado inesperado que los llevó a una vida completamente distinta de la que imaginaban. Al igual que San José, que tenía su vida trazada, su futuro y sus planes junto a María. Dios interrumpió esos proyectos para llevarlo por un camino que no estaba en su horizonte. Este es un tema muy profundo y lleno de significados para la vida cristiana. San José tenía su vida organizada. Era un hombre justo, un carpintero que probablemente soñaba con formar una familia. Y su compromiso con María le daba estabilidad y paz. Sin embargo, cuando recibió el mensaje del ángel, todo cambió. Dios, a través del Espíritu Santo, le reveló que María, su prometida, esperaba al Hijo de Dios. En ese momento, sus planes personales fueron puestos a prueba. El amor que sentía por María y el respeto que tenía por el plan divino lo llevó a confiar sin entender completamente el propósito, pero aceptando la voluntad de Dios sobre la suya. Este acto de obediencia y fe de San José se refleja en la vida de muchas personas que, en su día a día, no habían pensado en una vida consagrada. Muchos sacerdotes y monjas, al igual que él, sintieron el llamado de Dios en momentos inesperados. Y en situaciones que desafiaban sus proyectos. No era lo que habían planeado, pero lo acogieron con el corazón abierto, siguiendo un camino que, aunque incierto, les permitió experimentar un amor más profundo y una misión más grande. Este es un recordatorio de cómo, a veces, Dios nos llama a algo mucho más grande que nuestras expectativas. Nos invita a abrirnos a lo inesperado, a los cambios que nos desafían, pero que nos acercan a Él. Muchas personas hoy en día también acogen la llamada a ser instrumentos de la voluntad divina, transformando sus vidas y dejando que Dios guíe sus pasos. Aunque no tengan claridad sobre todo lo que esto implica. Aceptar este tipo de llamados no significa renunciar a sueños o proyectos personales, sino entregarlos a Dios, quien sabe cómo transformar esos planes en algo más grande, más profundo y lleno de amor. De esta manera, como San José, podemos descubrir que Dios tiene un propósito más allá de lo que imaginamos. Y ese propósito nos lleva a un camino lleno de paz, servicio y un amor que trasciende todo lo que podamos entender. En los tiempos de Jesús, el compromiso matrimonial entre un hombre y una mujer no solo era un acto de amor, sino también un acto legal muy serio. La ley judía consideraba que el compromiso era tan vinculante como el matrimonio mismo. Y por ello, cualquier ruptura del compromiso debía llevarse a cabo con un proceso formal. En ese contexto, José y María estaban comprometidos. Pero la situación que vivieron estaba lejos de ser la tradicional. En la quietud de la noche, Dios se le aparece a José en un sueño a través de un ángel. El ángel dijo a José: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa. Porque lo que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta intervención divina fue necesaria, no solo para la vida de José y María, sino para el cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo de Israel. El nombre de Jesús significa Dios salva. Y este niño que nacería de María no sería un niño cualquiera, sino el Mesías prometido. El Salvador de todos los pueblos, el cumplimiento de la profecía de Isaías que decía: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Dios no dejó que la duda y la incertidumbre de José lo apartaran de su camino. Él lo guió a través de este sueño y le dio el valor de aceptar la misión que le confiaba. A través de esta intervención divina,
Dios mostraba a José su voluntad de una manera clara. Pero también le pedía una respuesta de fe y obediencia. Lo que José hizo después de recibir el mensaje del ángel es un acto de fe que todos debemos admirar y aprender. Cuando despertó, José obedeció inmediatamente. No dudó ni un segundo. Tomó a María como su esposa, a pesar de las apariencias. A pesar de las murmuraciones y los prejuicios que pudieran haber surgido entre la gente. José aceptó el plan de Dios, sin entender todos los detalles. Pero confiando en que lo que Dios había dispuesto era lo mejor. José nos enseña a vivir con confianza en Dios. Incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Él nos muestra que, aunque los planes de Dios pueden no coincidir con los nuestros, su voluntad es siempre para el bien. José no siguió sus propios deseos, ni se dejó llevar por el miedo al que dirán, sino que confió en la dirección que Dios le dio. Hoy podemos aprender mucho de la vida de José. La intervención divina que experimentó fue un acto de misericordia y amor de Dios. Y nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes de nuestra vida cristiana. Muchas veces, enfrentamos situaciones en las que no comprendemos qué está pasando o por qué estamos viviendo lo que vivimos. Como José, debemos aprender a confiar en que Dios sabe lo que hace y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Incluso en medio de la incertidumbre, Dios nunca nos abandona. José no cuestionó ni dudó de la palabra de Dios. Actuó de inmediato, demostrando que la obediencia a la voluntad divina es esencial en nuestra vida cristiana. Dios espera de nosotros una respuesta pronta. Aunque no siempre comprendamos todos los detalles. José, al no repudiar a María públicamente, nos muestra el valor de la misericordia. A veces, nuestra justicia quiere imponerse de forma rígida. Pero Dios nos llama a vivir con compasión y comprensión. Él nos enseña a buscar el bien del otro y a ser justos sin perder la misericordia. Esta historia nos recuerda que Dios cumple siempre sus promesas. Así como Él cumplió la promesa de enviar al Mesías a través de la Virgen María. También cumplirá las promesas que ha hecho en nuestra vida. Podemos confiar en que Dios es fiel y que, aunque no siempre veamos el camino claramente, Él está guiándonos. Si volvemos a ver que, en un sueño, el ángel le reveló que lo que estaba ocurriendo era obra del Espíritu Santo. Y que Él tenía un papel fundamental, acoger a María y ser el Padre terrenal del Salvador. No era una tarea fácil. Implicaba cambiar sus propios planes. Aceptar una misión que humanamente parecía incomprensible. Y asumir un papel de servicio total a Dios y a su familia. José no hizo preguntas, no exigió explicaciones ni puso condiciones. Cuando despertó, simplemente hizo lo que Dios le pedía. Aquí podemos ver la grandeza de su fe, una fe que no necesita ver para creer. Que no se paraliza por las dudas ni por el miedo, sino que se manifiesta en la acción. En nuestra vida, muchas veces Dios nos llama a confiar sin entender completamente. Nos pone en caminos inesperados. Nos pide que dejemos nuestros propios planes para seguir los suyos. Y como José, podemos sentir temor, incertidumbre o la tentación de buscar una salida más fácil. Pero la verdadera fe se demuestra en la obediencia confiada. En la capacidad de decir sí a Dios aun cuando no comprendemos todo. San José es un modelo para cada uno de nosotros. Nos enseña a confiar, a escuchar a Dios en el silencio. A actuar con humildad y a poner nuestra vida al servicio del plan divino. En su ejemplo encontramos una guía segura para nuestro propio caminar de fe. Uno de los aspectos más hermosos de José es su silencio. En los evangelios no se recoge ni una sola palabra suya. Pero su vida habla más que cualquier discurso. Su silencio no es pasividad ni indiferencia, sino una escucha atenta a Dios.
Hoy vivimos en un mundo ruidoso, lleno de palabras vacías y opiniones constantes. San José nos muestra que muchas veces lo más sabio no es hablar, sino saber callar y escuchar la voz de Dios en la oración y en los acontecimientos de la vida. Otro punto importante es su papel como protector de la Sagrada Familia. No solo acogió a María y al niño Jesús en su hogar, sino que se convirtió en su defensor y guía. En tiempos difíciles, cuando Herodes amenazaba la vida del niño, José actuó sin demora y llevó a su familia a Egipto, alejándolos del peligro. Aquí vemos su fortaleza, su capacidad de sacrificio y su valentía como padre. Este ejemplo nos habla de la misión que Dios da a cada padre de familia: ser protector, guía y testimonio de fe para su hogar. Hoy, más que nunca, necesitamos hombres con el espíritu de José, que asuman con responsabilidad el cuidado de sus esposas e hijos, que los protejan no solo materialmente, sino espiritualmente, guiándolos en la fe y en el amor de Dios. Además, José es modelo de trabajador. Como carpintero, enseñó a Jesús el valor del esfuerzo honesto, del trabajo hecho con amor y dignidad. Nos recuerda que el trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino una forma de colaborar con la obra de Dios, de servir a los demás y de santificarnos en la vida cotidiana. Con su vida sencilla, nos muestra que la santidad no está reservada solo para quienes hacen grandes milagros o predican a multitudes. También en lo ordinario, en la responsabilidad de cada día, en el servicio silencioso, podemos agradar a Dios y cumplir nuestra misión en este mundo. Por otro lado, la segunda lectura nos muestra cómo es que, a lo largo de la historia de la salvación, el Señor ha demostrado su amor inquebrantable y su fidelidad para con su pueblo. Y esa fidelidad no es cosa del pasado, sigue siendo una realidad viva en nuestra vida diaria. Pensemos por un momento en cuántas veces hemos sentido que las cosas no salen como queremos. A veces, enfrentamos pruebas que parecen demasiado difíciles. Momentos en los que nos preguntamos si Dios sigue acompañándonos. La enfermedad, las preocupaciones económicas, los conflictos familiares o la soledad pueden hacernos dudar. La palabra de Dios nos recuerda que Él nunca nos abandona y que todo lo que promete lo cumple. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias ni de nuestros méritos. Dios es fiel porque su amor es eterno. Nos ha demostrado su fidelidad en innumerables ocasiones. Pensemos en Abraham, a quien prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham tuvo que esperar muchos años para ver cumplida esa promesa. Pero Dios no faltó a su palabra. Recordemos también a Moisés y al pueblo de Israel. Cuando los israelitas estaban esclavizados en Egipto, clamaron al Señor, y Dios los escuchó. Con mano poderosa, los liberó de la opresión y los condujo a la tierra prometida. Aunque el camino fue largo y difícil, el Señor no los abandonó ni un solo instante. Y, por supuesto, la mayor muestra de su fidelidad la encontramos en Jesucristo. Desde el principio, Dios prometió enviar un Salvador, y cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo unigénito para rescatarnos del pecado y darnos vida eterna. Si Dios ha sido fiel en toda la historia, ¿por qué dudaríamos de su fidelidad en nuestra propia vida? Sé que hay momentos en los que nos cuesta confiar. A veces, las pruebas parecen interminables y sentimos que nuestras oraciones no tienen respuesta. Pero debemos recordar que aunque no comprendamos los planes de Dios, podemos confiar en que Él sabe lo que hace. A veces, lo que parece un retraso es en realidad un tiempo de preparación. A veces, lo que vemos como un obstáculo es en realidad una oportunidad para crecer en la fe. Debemos de hacer 3 cosas cuando eso pasa. Primero, confiemos en Dios, aunque no veamos la respuesta inmediata. Él tiene sus tiempos y sus maneras. Segundo,
Recordemos sus promesas y meditemos en su palabra. La Biblia está llena de relatos de su fidelidad. Tercero, vivamos con gratitud y esperanza. Si creemos en su fidelidad, nuestra actitud debe reflejar esa certeza. Dios nunca nos deja solos, Él está con nosotros en cada paso del camino. Aunque las dificultades lleguen, aunque sintamos que la espera es larga, no olvidemos que su fidelidad es eterna. Dios tiene promesas y bendiciones grandes para ti y para mí. Hablemos entonces sobre la promesa que Dios hizo a David. Una promesa de amor y fidelidad que se extiende a lo largo de la historia y que encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Dios, en su infinita misericordia, escogió a David y le aseguró que su descendencia perduraría y que su trono sería firme para siempre. Esta no era una simple bendición pasajera, sino un compromiso divino que marcó el destino del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Dios no actúa por capricho ni cambia de opinión según las circunstancias. Lo que Él dice, lo cumple. En la historia de la salvación, vemos cómo sus promesas se van manifestando con paciencia y firmeza. David, un rey que había sido elegido por el Señor desde su juventud, recibió esta promesa como un signo de que su misión trascendía su propia existencia. Su linaje no se limitaría a su tiempo en la tierra, sino que alcanzaría dimensiones eternas. El pueblo de Israel vivió esta promesa con esperanza. A lo largo de generaciones, esperaron al descendiente de David que instauraría un reino que no tendría fin. Aunque hubo momentos de crisis en los que pareciera que la promesa estaba en peligro, Dios nunca dejó de sostener a su pueblo. La fidelidad de Dios no depende de la fragilidad de la persona, sino de su amor inmutable. Cuando miramos nuestra propia vida, podemos ver reflejada esta verdad. Muchas veces, enfrentamos situaciones que nos hacen dudar. Momentos en los que nos preguntamos si Dios realmente sigue guiando nuestra historia. Sin embargo, su fidelidad permanece. Así como cumplió su palabra con David, también cumple su palabra en nosotros. Aunque no siempre comprendamos los tiempos ni las maneras en que obra, podemos tener la certeza de que Él nunca deja de acompañarnos. La promesa a David no quedó solo en un reino terrenal. Se proyectó más allá, hasta el cumplimiento definitivo en Jesucristo. Él es el verdadero Rey, el heredero del trono eterno, el cumplimiento de la alianza. En Él se manifiesta la plenitud de la fidelidad divina. Cada día, Dios sigue mostrando su amor en nuestras vidas. Él nos ha llamado a confiar, a vivir con la seguridad de que sus promesas no fallan. En medio de las dificultades, su presencia es nuestra fortaleza. Así como sostuvo a David y a su descendencia, así nos sostiene hoy a nosotros. San Pablo nos recuerda una verdad fundamental: no es por el cumplimiento de la ley, sino por la fe, que Abraham recibió la promesa de Dios. Este mensaje es clave para nuestra vida cristiana, porque nos muestra que la salvación no depende de nuestros méritos o esfuerzos, sino de la gracia de Dios y de la confianza que tengamos en Él. Abraham es llamado padre de la fe, porque creyó en la promesa de Dios aun cuando todo parecía indicar lo contrario. A pesar de su avanzada edad y de las dificultades, no dudó de la palabra del Señor. Se mantuvo firme, confiando en que Dios haría lo que había prometido. Esta fe no era un sentimiento pasajero ni una ilusión vacía, sino una confianza total en la fidelidad divina. Así como Abraham, también nosotros estamos llamados a vivir por la fe. A veces, nuestras circunstancias pueden ser difíciles, y nuestra mente puede llenarse de incertidumbre. Podemos sentirnos tentados a dudar, a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros o que sus promesas tardan demasiado en cumplirse. Pero el testimonio de Abraham nos muestra que la fe verdadera es la que persevera, la que no se deja vencer por las apariencias, sino que se apoya en la certeza de que Dios no falla.
San Pablo nos enseña que esta fe es la que nos hace verdaderos herederos de la promesa. No se trata de una herencia basada en linajes o en tradiciones, sino en la confianza en Dios. Todo aquel que cree, sea cual sea su origen, entra a formar parte de esta familia de fe. Por eso, en la Iglesia, todos somos hijos de Abraham. Porque seguimos su ejemplo de confianza en el Señor. Pero la fe no es algo pasivo. Creer no significa simplemente aceptar una verdad con la mente. Significa confiar en Dios con todo el corazón y actuar conforme a esa confianza. Cuando creemos en sus promesas, nuestra vida cambia. Aprendemos a ver las dificultades desde otra perspectiva. A caminar con esperanza y a transmitir a otros la certeza de que Dios es fiel. Abraham creyó contra toda esperanza y fue justificado por su fe. Así también nosotros, aunque el mundo nos ofrezca dudas y desesperanza. Estamos llamados a vivir apoyados en la certeza de que Dios sigue actuando. Su amor no se detiene, su promesa sigue vigente, y su gracia nos sostiene en todo momento. Que esta fe nos fortalezca cada día y nos ayude a caminar con seguridad, sabiendo que Dios nunca nos deja solos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.